Buenas noches. La noche de hoy nos acompaña la doctora Gemma Zambrano, especialista en medicina interna, médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, docente de la UDLA, Universidad de las Américas. La noche de hoy nos ha brindado un poco de su tiempo para responder la siguiente ronda de preguntas. A continuación, mis compañeros. Gracias, Emilia. Mi nombre es Joaquín. La primera pregunta va a ser ¿qué componentes nocivos contiene el tabaco y el alcohol? Vamos por partes. Primero, el tabaco. El tabaco es como una droga porque debido a sus componentes, la nicotina es el más conocido. Todos han de saber que el tabaco contiene nicotina. La nicotina se absorbe directamente al torrente sanguíneo y estimula a una glándula que nosotros tenemos que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal produce una hormona que es la adrenalina, la cual nos da una sensación de bienestar, que es la sensación que tenemos, por ejemplo, al comer un chocolate, ¿sí? Al hacer algo que nos agrada. Entonces, por esto el tabaco se hace adictivo. Eso como primer componente. De ahí tenemos otros componentes tóxicos que están en menores cantidades, como el arsénico. El arsénico es un veneno que puede causar intoxicaciones crónicas y se ha visto que es muy asociado con lo que es el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, el cáncer de mama en las mujeres. ¿Qué más? Además del arsénico tenemos el ácido fórmico, que es un derivado del formol, que se utiliza para embalsamar a los cadáveres. Imagínense ustedes consumiendo formol. El formol también este ácido fórmico también se utiliza en las pinturas, en los textiles. Cuando cuando se pintan vehículos, allí se utiliza el ácido fórmico para fijar el color de las pinturas, si ustedes están consumiendo eso. También tenemos el formaldehído, el ácido acético en menores cantidades, que todos son ácidos que dañan el pH de nuestro cuerpo, el pH neutro que nosotros deberíamos mantener. En cuanto al alcohol, vamos con la segunda parte. Eso en cuanto al tabaco. El alcohol de consumo humano es el etanol, así se llama. Alcohol etílico o etanol. Nosotros no podemos consumir otro tipo de alcohol. Ahora que está de moda esto de la pandemia, por si acaso la gente utiliza mucho el alcohol de la farmacia. Este alcohol contiene un porcentaje de alcohol etílico, sí, pero no es un alcohol apto para el consumo. Ahora, el alcohol de consumo, el etanol o alcohol etílico, es un depresor del sistema nervioso central. Cuando nosotros consumimos este alcohol, se activan ciertos núcleos en nuestro cerebro que nos causan quitar la inhibición, pero al mismo tiempo que te quita la inhibición, genera depresión de las funciones motoras, depresión de las funciones cognitivas. Entonces, te vuelves alegre, pero te vuelves torpe. Ok, muchas gracias. Interesante este tema. La siguiente pregunta sería: ¿el alcohol y el tabaco inciden en el entorno social y familiar de un consumidor? Claro, por supuesto. Las personas que fuman, vamos primero con el tabaco igual. Las personas que fuman desarrollan a la larga una enfermedad por el propio consumo del tabaco. Esa enfermedad se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, en sus siglas en inglés, ¿sí? Pero a final de cuentas tú consumiste el tabaco y tú te enfermaste. ¿Qué pasa con el entorno familiar? Si el resto de la familia no consume tabaco, pero vive al lado de un fumador, el daño pulmonar que desarrolla la familia solo por estar al lado de un fumador, eso se llama tabaquismo pasivo, y el paciente la familia desarrolla el mismo daño que el fumador. Esto es más grave en niños en crecimiento, como ustedes, niños en la adolescencia, porque no están acabando todavía su periodo de formación, todavía no tienen activos todos sus alvéolos, y el tabaco también, además del daño que causa a nivel del sistema nervioso, por generar la adicción. Se han encontrado estudios que dicen que el entorno familiar
Si tú ves que tu papá fuma, vas a ser un adulto que fuma. Ahora con el alcohol. El alcohol produce más problemas sociales todavía que el tabaco, porque el tabaco, digámoslo así, es hasta cierto punto aceptado socialmente. Ustedes van y encuentran en una oficina y hay de cada 10 personas, 3 por lo menos están fumando. Pero en cambio el alcohol se considera más un hábito festivo, por decirlo así. La persona que desarrolla ya el alcoholismo como tal, como enfermedad, es una persona que no puede controlar su ingesta de alcohol y es una persona que esconde alcohol en lugares de su casa, falta a su trabajo para beber, piensa todo el día en estar bebiendo, no piensa en otra cosa, ¿sí? Y eso afecta al entorno socioeconómico. Si él es el jefe del hogar, y les digo él porque en los estudios se ha encontrado que los varones tienen más predisposición social a fumar y a beber. Entonces, él o ella. Pero en todo caso, el ejemplo que le dan a sus hijos es ese, sin contar con que desbarata familia psicológicamente por el daño que causa. Papá que no está presente, mamá que no está presente, niños que crecen sin una guía. Ok. Gracias. O sea, es interesante este tema de que uno como padre debería dar un buen ejemplo para los hijos, porque también de eso influye su crecimiento. Correcto, Adrián. Es que enseñas con el ejemplo. Tú te ve tu hijo bebiendo y tú le dices, no bebas, el alcohol es malo. No hay tal. Entonces, eso se considera un entorno que se llama el ambiente psicosocial. También se encontró, también hay estudios que te dicen que mientras más joven comiences a beber, que mientras más joven comiences a fumar, serás un adulto más dependiente del alcohol o tendrás más riesgo de depender del alcohol en tu edad adulta. Ok, muchas gracias. Y como una última pregunta de parte mía, sería que ¿qué patologías tiene relación al consumo del alcohol y el tabaco y qué órganos afectaría? Ya. Conocidísimo es el tabaco, afección, ¿sí? Más de moda ahora por la pandemia, por el virus del COVID-19. Los fumadores, el tabaquismo como tal, relaciona directamente, como les decía, con la fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Sin contar con que además de desarrollar fibrosis, estos pacientes tienen varios de dientes, cada cierto, ¿sí? Se llenan de secreciones y el paciente que tiene falta de aire, a la larga el paciente que sufre de tabaquismo va a desarrollar algún grado de fibrosis. Ahora, el alcohol. El paciente que consume alcohol tiene más riesgo de tener accidentes de tránsito. Se ha encontrado que del 90% de los accidentes de tránsito, al menos 40 se encontraban bajo efectos de alcohol. El alcohol se metaboliza a nivel hepático, por lo tanto, la persona que tiene un consumo elevado de alcohol es una persona que va a desarrollar algún grado de hepatopatía crónica, lo que nos lleva a la cirrosis. Muchas gracias por ayudarme a aclarecer estas dudas. Y bueno, a continuación mi compañera. Bueno, la siguiente pregunta es, a nivel pulmonar, en relación al consumo del alcohol y el tabaco, ¿qué enfermedades provoca y en qué grupo etario se presentan con mayor frecuencia? Ya hablamos del EPOC y ya hablamos de la cirrosis o la hepatopatía crónica. El alcoholismo genera la cirrosis. La cirrosis puede aparecer entre los 40 y los 60 años de vida del paciente. Como les decía, más frecuentemente en varones porque el consumo de alcohol es mayor en el género masculino, ¿sí? Ahora, el problema con la hepatopatía crónica es que cuando te diagnostican de cirrosis, el momento en el que ya te diagnostican de una cirrosis, el paciente tiene una expectativa, una esperanza de vida entre 7 y 10 años.
Es un hígado que de aquí, o sea, te diagnostican cirrosis hoy a tus 40 años, significa que a los 50 tú estás creando una crisis de salud pública, una crisis en tu familia, porque vas a ser un paciente que va a necesitar mínimo un trasplante, si es que tienes acceso a ese nivel de salud. Y si no, vas a ser un paciente que fallece de cirrosis a los 50 años. El hígado una vez dañado, el hígado no se cura. El único mecanismo de arreglar una cirrosis, curar una cirrosis como tal, es el trasplante. Pero eso genera otras enfermedades, otros problemas. Un paciente trasplantado es un paciente inmunocomprometido, inmunodeprimido. Eso en cuanto al alcohol. En cuanto al tabaco, les decía que los fumadores desarrollan fibrosis pulmonar, algún grado de fibrosis pulmonar, dependiendo de la genética, dependiendo del índice tabáquico. Hay algo que se llama así, el índice tabáquico, que se calcula viendo cuántos tabacos fumas y por cuántos años. Mientras más alto el índice tabáquico, mayor riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. Entonces, en esta pandemia hemos visto que los pacientes que tienen cualquier enfermedad pulmonar de base y se enferman con el virus del COVID son los que van a terapia intensiva. No sé si hasta allí, Miki, Sí responde todas mis dudas realmente. Bueno, gracias. Y la última pregunta por mi parte es, ¿en qué grupo etario se presentan con mayor frecuencia las enfermedades relacionadas al consumo del alcohol y el tabaco? En los adultos mayores. Lo más frecuente es en los adultos mayores de 60 años, lo más frecuente en cuanto al tabaco. En cuanto al alcohol, esa sí puede presentarse desde la juventud, literalmente pasados los 30, los 35, tenemos pacientes que ya tienen enfermedades hepáticas, que ya tienen compromiso hepático. Eso va a depender de en tu familia, si has tenido enfermedades previas, la predisposición genética, si es que el paciente también ha tenido otras enfermedades hepáticas, dengue, hepatitis, que también ya te dejan algún daño hepático anterior. Eso, gracias, Emi. Bueno, creo que mi compañero Joaquín está teniendo problemas de conexión. Entonces voy a terminar con su pregunta. ¿Qué recomendaciones daría usted para disminuir el consumo del alcohol y el tabaco? Ay, ahí sí está más difícil. Bueno, dicen que el entorno influye bastante en el inicio del consumo de tabaco y de alcohol. Entonces, te dicen que consigas evitar las personas que fuman, las personas que beben, porque si te juntas con personas que fuman, con personas que beben, obviamente vas a desarrollar este hábito. Lo que les decía de los fumadores pasivos, tomen en cuenta que así ustedes no fumen, el estar al lado de una persona que fuma ya les causa la inhalación de los vapores que él fumó y ustedes ya pueden desarrollar enfermedad pulmonar. También recordar que el tabaco y el alcohol generan cambios cognitivos, cambios biológicos, cambios afectivos en ustedes que todavía están en desarrollo y que no deberían exponerse a ello considerando que están empezando su vida y las consecuencias de lo que hagan ahora les van a acompañar durante por lo menos 50 años si es que planean morirse a los 70, por lo menos. También evitar factores desencadenantes. Por ejemplo, hay personas que se quedan solas, ociosas, se quedan sin hacer nada en la casa. Les produce el no tener nada que hacer, dicen, me voy a tomar un traguito, me voy a fumar un tabaquito. Entonces te recomiendan los psicólogos que realices actividades que te gusten, actividades que generen placer para tu vida, pero que sea alejado de las personas que beben, alejado de las personas que fuman. Es importante también la influencia del entorno familiar. Se ha visto que el tabaco y el alcohol son utilizados como una necesidad, como para satisfacer una necesidad, rellenar un espacio que no se tiene. Entonces, los adolescentes que tratan de cubrir estas necesidades emocionales fuman o
beben. Entonces dice que el entorno familiar, el soporte familiar, el acompañamiento de la familia es importante para evitar. No Bueno, sé si hasta allí. sí, realmente sí, muchas gracias por habernos brindado un poco de su tiempo. Hemos aclarado nuestras dudas y en nombre de todos mis compañeros le agradecemos nuevamente y eso, gracias. Muchas Listo, gracias. chicos. Muchas gracias. doctora.